anuncio, é un conferenciante que vai por España adiante, non sei se por parte do estranxeiro, falando desto, aparece en varias páginas de nivel, bastante, de primeiro nivel, é un referente. Entonces, vamos a deixar que nos fale, que nos dé sobre todo pistas para seguir traballando, que é o máis importante, por onde ir. Muy bien, gracias por la presentación. Pues si os parece, comenzamos con un momento breve de oración. Vamos a pedir al Señor que nos envíe su Espíritu Santo, nos ilumine, nos ayude para poder comprender lo que significa poder comprender a nivel intelectual, pero también en la apertura de corazón que podamos tener ante este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pues te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias porque nos convocas para formarnos como evangelizadores. Te pedimos que hoy envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos capacite para esta misión a la que tú nos envías. Tú confías en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y derrámate en cada uno de nosotros, en cada corazón, que seamos dóciles a tu acción. Y te lo pedimos por mediación de la Virgen María. Juntos le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues vamos a comenzar ya ahora con el tema del primer anuncio. Lo he querido titular Una moda, porque a veces da la impresión de que en la Iglesia como que funcionamos por modas, ¿no? Se pone de moda algún tema, se lanza ese tema y como que todos nos tenemos como que centrar ahí nuestra mirada, nuestra atención por un tiempo. Yo estoy convencido de que el primer anuncio no es una moda, que eso es lo que os voy a intentar contar hoy. ¿Y por qué no es una moda? Para comenzar, os quería responder a tres preguntas que nos podemos hacer con respecto al primer anuncio. Hoy no vamos a definirlo, no decir el primer anuncio es el querigma, es tal. No, vamos a intentar a lo largo de la charla ir entendiéndolo, ¿vale? Con todos los elementos que va teniendo el primer anuncio. Las tres primeras preguntas importantes, un poco para aclararnos, ver dónde nos estamos moviendo. La primera sería: ¿qué es? ¿Cómo llegamos al primer anuncio? En la Iglesia, en tiempo de Pablo VI, después del concilio, escribe una carta ya por los años 70, que muchos conoceréis, Evangelii Nuntiandi, anunciando el Evangelio, y él insiste mucho. En la parte nuclear, número 14, el Papa Pablo VI dice que la Iglesia existe para evangelizar, que esa es la misión de la Iglesia, y todo lo demás está ceñido a esa misión. Esa es la gran misión de la Iglesia, que es evangelizar, llevar el Evangelio, que permee toda la sociedad. Un paso más adelante, Juan Pablo II retoma el tema y no habla ya de evangelización, sino que va a hablar de nueva evangelización. Y se va a referir a esta nueva evangelización en países de antigua cristiandad, como somos nosotros. Hasta hace poco éramos países 100% cristianos, ADN cristiano, había permeado toda nuestra cultura, y sin embargo ahora somos ya países de vieja cristiandad, que ya no somos cristianos, ha entrado con fuerza el secularismo, el ateísmo, el agnosticismo, ahora la indiferencia, el apateísmo, como llama alguno, que genera ya apatía a la gente, el tema de la fe. Bueno, ya no habla solo de evangelización, sino que habla de una nueva evangelización. Y el Papa Juan Pablo II, en un encuentro que tiene en República Dominicana con el CELAN, allí les dice, año 83, les dice: esta nueva evangelización tiene que tener una nueva expresión, tiene que tener también un nuevo ardor y unos nuevos métodos. Esta nueva evangelización requiere todo esto. El Papa siguiente, Benedicto XVI, recoge el guante y con el tema de la nueva evangelización le da tanta importancia que hace dos cosas. En primer lugar, convoca un sínodo sobre la nueva evangelización. No sé si os acordáis, tuvimos un sínodo allá por el año 2010, 2012, aquellos años, trabajando el tema de la nueva evangelización, y creó también un pontificio consejo para la nueva evangelización. Existía un consejo, yo creo que para la evangelización, un dicasterio, ¿no? Pero para los países en misión, diócesis que eran prefecturas apostólicas y tal, pero él generó
un pontificio consejo para la nueva evangelización dedicado a este tema, para pensar cómo llegar al hombre de hoy de estos países de antigua cristiandad, que ahora ya no lo son. Bueno, y el Papa Francisco da un paso más. Al hablar de la nueva evangelización, el Papa Francisco introduce un término en su primera carta programática, Evangelii Gaudium, que nos escribe después de Lumen Fidei, que era una encíclica, bueno, que él ya la recibió casi como herencia de Benedicto XVI, pero su primera carta, exhortación, después de aquel sínodo, que se llamó Evangelii Gaudium, él decía que esta nueva evangelización necesitaba de un motor potente, y este motor es el primer anuncio. Comenzó ya a hablar mucho del tema del primer anuncio, la necesidad de recuperar el primer anuncio. Y hablaba de que esta evangelización, llegaba a decir él, en el número 164, decía él que todo intento de renovación eclesial tiene que pasar por situar en el centro de nuestra pastoral el primer anuncio, la importancia del primer anuncio para la renovación pastoral, para la renovación eclesial. Como veis, este tema primer anuncio, porque a veces la gente dice, entonces, ¿qué es? Esto, ¿no? Evangelización, anuncio, primer anuncio, ¿a dónde nos situamos, no? Bueno, el marco que estamos viendo es un marco de nueva evangelización y tenemos un instrumento privilegiado, que es el primer anuncio, para llevar a cabo esta conversión pastoral. Esto es lo primero, un poco para entendernos, ¿dónde nos movemos? Segunda pregunta que nos podemos hacer es el por qué. ¿Por qué ahora recuperar el tema del primer anuncio? Cuando uno estudia un poco la Escritura, ¿no? como Óscar, vuestro vicario, se da cuenta que la primera generación de cristianos fueron una generación tremendamente evangelizadora. Claro, porque también tenían una idea de una escatología muy inminente, ¿no? Que iba a llegar ya al fin de... Entonces se encargaron de evangelizar, llegar lo más lejos, por todo el imperio se trasladaron. La crisis vino cuando llegó la segunda generación, pues ya comenzaban a asistir comunidades asentadas, la parusía no llegaba, y entonces había problemas con las comunidades. Ya no era tan inminente y comenzaron a perder ese fuego, ¿no? A cada momento histórico respondemos pastoralmente de una manera distinta. Y ahora, ¿por qué recuperar el tema del primer anuncio? ¿Por qué es importante ahora el tema del primer anuncio? La primera respuesta que nos vendría sería, porque cada vez somos menos y más mayores. ¿O no? ¿No saldría eso? Entonces tenemos que anunciar, que la gente conozca porque no viene nadie, ¿no? Bueno, pues esa es una respuesta falsa. El motivo no es ese. El motivo para evangelizar no es un motivo de números, estadístico, ni siquiera sociológico, sino que el motivo es teológico. O sea, ¿por qué tenemos que evangelizar? ¿Por qué tenemos que realizar este primer anuncio? Lo hacemos porque Jesús nos lo pidió. Es más, el último gran mandato de Jesús es: id al mundo entero y anunciad el Evangelio y bautizadlos, id al mundo entero. Es una llamada que Jesús nos hace, recuperar este primer anuncio. ¿Qué sucede? Que en otro tiempo no era tan importante tener esta conciencia de primer anuncio porque ya todo anunciaba, ¿no? La familia anunciaba, en el colegio anunciaba, la parroquia anunciaba, el ambiente donde nos movíamos anunciaba, y ahora eso ya no existe. Se ha dado un corte en la transmisión de la fe. Por eso cuando nos preguntemos ¿por qué recuperar, por qué realizar primer anuncio? No por un motivo sociológico, estadístico de números, sino porque Jesús nos lo pidió. Respondemos al mandato de Jesús. Él nos pidió: id al mundo entero, anunciad el Evangelio. Es una razón teológica fuerte de fondo. Bueno, y en tercer lugar, ¿lo qué? Porque antes yo os lo decía. El primer anuncio es muy importante dentro del proceso de conversión pastoral y de renovación pastoral. El Papa Francisco, en esta carta Evangelii Gaudium, él nos decía, ¿no?, que todo intento de renovación pastoral tiene que pasar por introducir el primer anuncio y ponerlo en el centro, en el corazón de nuestra labor pastoral. Por eso, el primer anuncio está muy en consonancia, muy ligado, está unido indisolublemente como un matrimonio con el tema de la conversión pastoral. Hay conversión pastoral cuando se sitúa el primer anuncio en el centro de nuestra acción pastoral. Si no, puede haber cambios cosméticos, ¿no?, por fuera, o le cambiamos el nombre a lo que ya estamos haciendo, ¿no?
Sin embargo, si introducimos el primer anuncio, sabemos que tienes un motor tan potente que tiene la capacidad de generar conversión pastoral, este primer anuncio. Bueno, estas son las 3 primeras aclaraciones, ¿vale? ¿Qué es el primer anuncio? Todo ese recorrido, desde Pablo VI, el tema de la evangelización, la nueva evangelización y ya el primer anuncio en el Papa Francisco. En segundo lugar, el por qué, que no lo hacemos por un motivo estadístico, sociológico, sino por un motivo... Muy bien, me vais siguiendo. Y en tercer lugar, hablábamos también de lo que, porque el primer anuncio tiene la fuerza suficiente de generar procesos de conversión pastoral. Ojo, no es una varita mágica, que tú dices, hago el primer anuncio, ya he llegado a la conversión pastoral. No, es un proceso. Es un proceso a veces muy largo, ¿no? Pero que hay que ir introduciendo, ¿eh? Por eso no es una varita mágica. Bueno, y para entenderlo mejor, me gustaría hablaros de las 8 necesidades del primer anuncio, porque yo creo que así lo vamos a entender bastante mejor. ¿A qué se refieren estas necesidades con respecto al primer anuncio? La primera de ellas, la primera necesidad es generar estructuras, ¿vale? Generar estructuras. ¿Por qué generar estructuras? Fíjate, una de las cosas que normalmente te diría la gente es, yo ya hago primer anuncio, ¿no? Pues de forma personal, espontánea. Lo que en los colegios mayores, yo que tengo reuniones allí con residencias universitarias, le llaman la pastoral de pasillo, tal, yo ya anuncio, digo, que eso lo tenemos que hacer, o sea, eso está muy bien. Pero ojo, el primer anuncio no se puede sustentar o sostener solamente por acciones esporádicas y espontáneas, sino que el primer anuncio necesita generar alguna estructura de primer anuncio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en la Iglesia todo lo que es importante, que hacemos, que es importante, genera estructuras, todo. Por ejemplo, un caso concreto, Cáritas. Está aquí Cáritas Parroquial, ¿no? Ve aquí que estaba Cáritas Parroquial. Uno puede decir, yo hago caridad, soy muy caritativo, yo ayudo, tal, a gente que tiene necesidad, y lo otro en la parroquia te dice, yo también, tal. Pero luego decimos, no, es que en la parroquia, en la diócesis, ya existe una organización de caridad, donde vehiculamos, hacemos fuerza, generamos sinergias, ¿no? Para que esa caridad llegue al mayor número de personas, llegue a gente que de verdad lo necesita. Se generan estructuras de caridad muy fuertes, ¿no? Como es el caso de Cáritas. O, por ejemplo, la catequesis. Algún padre, como he conocido yo, te puede decir, no, yo ya doy catequesis a mis hijos, que la doy mejor que la catequista, porque le cuenta cosas no sé qué, y bueno, haz lo que quieras, tal. La puedes dar de forma personal, puedes transmitir y debes transmitir la fe a tus hijos, pero ojo, en la Iglesia hemos descubierto que es tan importante la transmisión de la fe que hemos cuidado mucho la catequesis, es de nuestras acciones más cuidadas. Formamos personas, invertimos dinero, metodologías, materiales, cosas para poder llevar adelante la catequesis, ¿no? Generamos una estructura muy fuerte de catequesis. ¿Uno puede dar catequesis de forma personal a sus hijos? Sí, pero en la Iglesia lo consideramos tan importante que hemos generado estructuras, ¿no? Catequéticas y además renovándose continuamente. Con el primer anuncio sucede lo mismo. Uno puede dar testimonio, puede anunciar de forma personal, sí, y debe hacerlo, ¿no? Pero es bueno que en la Iglesia existan estructuras de primer anuncio. Las necesitamos, ¿no? Tú imagínate que de repente en una parroquia exista un grupo de personas así como hay el grupo de liturgia, el grupo de Cáritas, el grupo de catequistas, el grupo de no sé qué, que exista de repente un equipo que se encargue de trabajar el primer anuncio. Claro, el primer anuncio no es una vocación para unos pocos, sino que es una vocación para toda la Iglesia. El catequista, pues es alguien vocacionado, no hay unos cuantos, pero a hacer primer anuncio estamos llamados todos. Sin embargo, es bueno que exista un equipo que tenga la capacidad de generar, gestionar, animar ese primer anuncio para que toda la Iglesia, la parroquia, la UPA pueda evangelizar, llevar adelante actos de primer anuncio, ¿no? Procesos también de primer anuncio. Esto es lo primero, generar una estructura. Esto sería necesario. Esto es un sueño, que en nuestras parroquias existan, o en las UPAs, ¿cómo le llamáis? UPAs, UPAs, como nosotros. Existan estructuras de primer anuncio. Gente que lleve adelante esto y que motive al resto de la parroquia, al resto de la UPA para llevarlo adelante también.
Que piense no en los que vienen, sino ese grupo de gente que piense en los que no vienen, ¿no? En los alejados o en los enfriados, ¿no? O en los que no conocen, en los que no están, que piensen en esa gente. Bueno, segundo, acordaos, vamos a recordar, primera necesidad es generar, perfecto, generar estructuras. En segundo lugar, me he dado cuenta de que para realizar primer anuncio es muy importante equiparse, es muy importante formarse. Porque yo creo que es el proceso que hemos hecho todos. Yo creo que todos tenemos el deseo de llevar a Jesús a nuestros ambientes, que sea conocido, de cambiar nuestra sociedad, de generar esta civilización del amor. O sea, todos tenemos deseos de eso. Pero el problema es que no sabemos cómo hacerlo. No sabemos muchas veces. Por eso necesitamos equiparnos, formarnos. Necesitamos aprender. Sí que es verdad que para el primer anuncio, en esto el Papa Juan Pablo II fue muy profético. Porque él hablaba de que esta nueva evangelización tenía 3 ingredientes. Un nuevo ardor, un nuevo fuego en el corazón, un nuevo lenguaje. Y en tercer lugar, él hablaba también de nuevos métodos, Y en este tema, por lo menos ahora, en un futuro no lo sé, pero en el tema del primer anuncio es muy importante formarse en nuevos métodos de primer anuncio. Conocerlos, llevarlos a cabo. Es muy importante esto, el poder llevarlos a cabo. ¿Qué es lo que te ofrece un método de primer anuncio? Un método de primer anuncio no es un movimiento, no es algo que te genere una identidad, ¿no? Como alguien que pertenece pues, a un movimiento laical, una asociación, una congregación religiosa. Eso te genera una pertenencia, una identidad. Un método de primer anuncio no. Un método es para usarlo. Y lo puede usar cualquiera, en muy distintos ambientes. En una pastoral de una UPA, en una pastoral de un colegio, en una pastoral lo que quieras, en cualquier ambiente donde se pueda adaptar este método. Y te ofrece solamente eso, un método para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, en Santiago nosotros desde hace años hemos ido introduciendo distintos métodos, que algunos los hacemos desde la delegación y otros ya hay parroquias que han cogido ese método, algún colegio, ¿no? Pero yo le digo a la gente, mira, yo hago alfa, pero no soy de alfa. Yo hago lifetime, pero no soy de lifetime, ¿no? Bueno, yo soy el conciliario de cursillos, eso sí, ¿no? De cristiandad. Y hago cursillos, ¿no? No soy cursillista, les acompaño, ¿no? O hacemos un montón de métodos, ¿no? Cursillos en este caso sí que sería ya un movimiento, ¿no? Pero hacemos métodos sin pertenecer a esos métodos, sino que son métodos útiles para llevar el Evangelio. Y todos estos métodos es muy importante el formarse, es muy importante, porque si no podemos caer en el error de realizarlos sin cambiar nuestra mentalidad. Por ejemplo, os pongo un caso. Cuando nosotros conocimos el curso Alfa, un caso muy concreto, que es el que siempre cuento, porque yo creo que es como el más paradigmático. En Alfa, enseguida te das cuenta que es algo distinto a lo que estabas haciendo, ¿no? Es una cena, luego hay una charla, luego hay un debate, donde los del equipo pues tienen que guiar ese debate, ¿no? Entre la gente. ¿Qué sucede? La gente que llevamos muchos años en la iglesia, que hemos estudiado teología o damos catequesis y tal, enseguida en el debate nos sale el contestar a la gente, el decirle esto no es así, el corregirles, el tal, esto, lo otro. Y en Alfa te enseñan que eso no se puede hacer. Claro, a algunos se le quemaba la carne por dentro. Empezaron, ¿y cómo que no le puedo decir? ¡Qué barbaridad! Es una herejía, tal. No, pues no le puedes decir, ¿no? ¿Por qué? Porque Alfa, lo importante es otra cosa, no es enseñar, que es lo que siempre hemos hecho en la iglesia, enseñar, predicar, sermonear. Sin embargo, en este caso, Alfa parte de un principio, su principio metodológico más importante es que el hombre posmoderno nos hace preguntas acerca de Dios. Y nosotros en la iglesia le hemos estado dando respuestas siempre. Y eso provoca que nunca hayamos conectado con esta generación. Porque es una generación que nos hace preguntas a la que nosotros le damos nuestras respuestas. Pero claro, preguntas que ellos no se hacen. ¿Y Alfa qué dice? Alfa dice, el hombre posmoderno, que es un hombre indiferente ante el tema de Dios, lo que hay que hacer es provocar preguntas, suscitar preguntas. Que hoy tú dices, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo suscito preguntas? Que yo estoy acostumbrado a dar respuestas, ¿no?
hablarles, no sé, de la cristología de Nicea, de cómo es Jesús de verdad y tal. ¿Cómo es eso de generar preguntas? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues un método como es Alfa te enseña a generar preguntas y te habla de lo importante que es la acogida, lo importante que es el ambiente, cómo actuar en el debate cuando la gente te habla, cómo responder. Esto es muy importante. Bueno, esto es lo segundo, equipar, que es muy importante que nos equipemos. Si queremos llevar adelante el primer anuncio, yo siempre animo a la gente a que se forme en algún método, el que mejor se adapte a tu pastoral, a tu ambiente pastoral, a la gente a la que quieres llegar. Pero es muy importante esto, formarse en nuevos métodos. Los métodos nos ayudan a poner el primer anuncio en el centro. Vamos a recordar, acordaos, lo primero, estamos llamados el primer anuncio a generar. En segundo lugar, nos tenemos que equipar. En tercer lugar, esto es muy importante, tiene que involucrar a toda la iglesia, no solo unos cuantos expertos. Es cierto que ahora el primer anuncio es como algo así, hay unos cuantos que saben, el resto no sabemos, no. Esta es una vocación para toda la iglesia. Como os decía antes, los que tenéis vocación de catequistas, estáis llamados, ¿no? Dios os ha llamado a través de vuestro párroco, habéis sentido esa llamada, ¿no? O el sacerdote. Sin embargo, la acción de evangelizar del primer anuncio está llamada a toda la iglesia, todos los bautizados, aquí no hay distinción, estamos llamados todos, absolutamente todos. Por eso es muy importante involucrar a toda la iglesia, que toda la iglesia se sienta involucrada en este primer anuncio. Yo a veces me he encontrado como resistencias, ¿no? Porque a veces, no sé, nos encontramos tan a gusto en la parroquia, en nuestra comunidad, que no tenemos deseo de que venga nadie nuevo, ¿no? Como que nos molestan o algo, ¿no? Y si viene este, ¿qué hacemos con él? Ay, es que viene, mira, está divorciado, es no sé qué, tal, a ver, tal. Enseguida nos ponemos a temblar, ¿no? ¿Qué hacemos con estas, cómo los tratamos, tal? Pues como tratarías a cualquiera, ¿no? El caso es tener esa capacidad de anunciar. Cuando uno anuncia, al mismo tiempo también se hace acogedor a las realidades que aparecen. Y esto tiene que involucrar a toda la iglesia. O sea, una parroquia que inicia un proceso de renovación pastoral, de conversión pastoral, es una parroquia que ahora mismo se define sobre todo por su acogida, por la capacidad de generar en toda la parroquia un ambiente de acogida y de realizar ese primer anuncio, de estar contento de que otros vengan, de acogerlos, pero no para que participen en nuestras cosas, sino para que descubran a Dios, para que se sientan vivos en la iglesia. Por eso es lo tercero, la tercera necesidad, que es involucrar a toda la iglesia. Vamos con la cuarta, acordaos. La primera, la necesidad de generar. En segundo lugar, tenemos que. Y en tercer lugar, hay que a toda la iglesia. En cuarto lugar, el primer anuncio. Yo creo que cuando empecé con estos temas nunca pensé que llegaría hasta aquí. O sea, cuando allí por el año 2012 y tal empecé con el tema de pastoral juvenil y a conocer temas de primer anuncio, yo pensé que sería como algo, no sé, pasajero, ¿no? Conocías cosas, te ilusionaban, qué bien, tal, no sé qué. Pero yo no sabía que me hubiera llevado tan lejos este tema, ¿no? El primer anuncio tiene la capacidad de generar una nueva cultura en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Tiene esta capacidad, una nueva cultura. El primer anuncio tiene la capacidad de generar en nosotros una verdadera conversión pastoral personal. Personal, además. O sea, tiene la capacidad de que de repente pases de estar asustados, somos pocos, tal, la iglesia va mal, tal, a tener una ilusión enorme por evangelizar, por llevar a Jesús, ¿no? Contaban de un misionero, no, en este caso, una empresa de zapatos, que bueno, se fue haciendo grande y tal aquí en Europa, y en un momento se planteó el abrir mercado, ¿no? Y entonces mandaron uno a África para que fuera allí a ver qué posibilidades había, ¿no? En el norte de África, tal, para poder abrir allí mercado, ver cómo estaba la situación, qué tipo de calzado estaban usando, qué necesidades tenían. Bueno, un estudio de mercado, ¿no? Lo que le llaman ahora, ¿no? Bueno, pues este hombre se fue allá, este emprendedor, este trabajador de esta marca de zapatos, y cuando llegó a África se dio cuenta de una cosa, que allí donde él estaba casi nadie usaba zapatos, ¿no? Dijo, aquí nadie los va a comprar porque nadie los usa, no necesitan, ¿no?
Entonces, después de unos días, de ir a un sitio, otro, viajar, preguntar, informarse, tal, dijo, en general la gente no necesita zapatos. Entonces cogió el avión de vuelta, se volvió y se fue de nuevo a su país, volvió a Europa y dijo que allí no había necesidad porque no había posibilidades, ¿no?, para establecerse. ¿Qué sucedió a continuación? Gracias. ¿Qué sucedió a continuación? Tiempo después dijeron, bueno, vamos a hacer un segundo rastreo, ¿no? Vamos a llamar a alguien, a otro de la empresa distinto, a otro de nuestros directivos, que le mandamos la misma misión sin que sepa que otro ha ido anteriormente, ¿no? Entonces mandaron uno nuevo, que en cuanto llegó a África y vio que todo el mundo andaba descalzo, este hombre se ilusionó y dijo, aquí todo el mundo necesita zapatos. Tal. Y al siguiente vuelo ya se volvió y cuando llegó dijo, no, allí vamos a triunfar, va a salir bien el negocio. Ojo, tenemos que hacer un tipo de zapato adaptado a la población, barato, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahí todo el mundo nos lo va... Es que nadie tiene, o sea, todo el mundo lo necesita. Y no lo saben. O sea, vamos a... Y efectivamente, abrieron allí, ¿no? Cuando hablamos de una nueva cultura, hablamos también de la capacidad de mirar de una manera distinta a este mundo. Y no solo de forma personal, sino de forma también comunitaria, o sea, nuestra parroquia, nuestra UPA, que tiene esa capacidad de ver el mundo no como una amenaza, sino como una oportunidad de que conozcan a Dios, de que lo descubran. Es cierto también que el paradigma ha cambiado. Jesús contaba en la parábola que tenía 100 ovejas. Se le perdió, dejó a las 99 y se fue en busca de la perdida, ¿no? Sin embargo, ahora es al contrario. De 100 ovejas se queda y tenemos 99 fuera. El problema es que pasamos la mayor parte del tiempo alimentando a esa que tenemos. La engordamos, la sobrealimentamos, la sobreprotegemos a veces. Bueno, yo a veces en las reuniones con los curas de mi diócesis, aquí imagino que no pasará, les riño porque somos como muy celosos de lo nuestro, ¿no? Y de repente tienen a un joven, solo dice, no te lo mando porque luego te lo llevas. Digo, pues por eso me lo debías de mandar. Porque no puede estar toda la vida contigo, o sea, no puede ser un tío de sacristía. Tiene que conocer a chavales de su edad, tiene que vivir lo que viven los de su edad. No, es que es muy piadoso, me lo vas a estropear. No, o sea, porque de repente los sobreprotegemos, los sobrecuidamos, porque tenemos una sola y prestamos toda nuestra atención, nuestro foco, ¿no? Sin embargo, esta nueva cultura te invita a mirar, cuida la que tienes, ojo, déjala a buen recaudo, como Jesús en el Evangelio, pero nuestra mirada está en esas 99 dispersas que necesitan del buen pastor. Por eso el primer anuncio tiene la capacidad de generar una nueva cultura eclesial, pastoral, parroquial, tiene esa capacidad. Bueno, vamos con la quinta, acordaos, la primera. El primer anuncio tiene que generar... Muy bien, me vais siguiendo. El segundo, es necesario que nosotros nos formemos, sobre todo en métodos. En tercer lugar, esto no es algo para uno solo, un grupo de expertos, sino que tiene que involucrar a toda la Iglesia. Toda la Iglesia tiene que anunciar, toda la Iglesia. Y en cuarto lugar, el primer anuncio tiene la capacidad de generar una nueva cultura. La cultura no es lo que decimos, porque a veces nosotros estamos muy acostumbrados a programaciones pastorales. Una programación pastoral, el papel lo sostiene todo, ¿no? Pero la cultura de una diócesis, de una parroquia, no es lo que dice el papel, sino que es cuando tú llegas, eso que hueles, que olfateas, ¿no? El ambiente en el que se mueve todo, ¿no? El estilo de la gente. La cultura es más bien eso. Vamos con el quinto, estamos ya en la mitad. El quinto, es muy importante el primer anuncio. Bueno, el Papa tiene, si leéis Evangelii Gaudium, en los primeros números, tiene un número, alguno que es bestial, ¿no? Que es como una bomba, porque él habla de la necesidad de cambiarlo todo, ¿no? De cambiar horarios, cosas, del siempre se ha hecho así. O sea, es una verdadera bomba lo que el Papa... Es muy ilusionante esa carta, Evangelii Gaudium. Por eso, en este punto, el primer anuncio nos ayuda también a cambiar nuestras prioridades, las prioridades pastorales. A veces nuestras prioridades pastorales son como grandes elefantes, ¿no? Que intentamos mover. Nos da la sensación de que acabamos exhaustos cada año pastoral, porque andamos empujando elefantes una y otra vez, ¿no?
Comienza el curso, poner en marcha la catequesis, poner en marcha no sé qué, va llegando el verano, la fiesta del Corpus, las comuniones, la confirmación, tal verano. Ay, tal. Empieza el curso, otra vez de nuevo la maquinaria. No es como un elefante que andamos continuamente empujando, ¿no? Cuando hablamos de prioridades pastorales, nos tenemos que preguntar a qué dedicamos nuestro tiempo. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, lo que Dios te ha dado. ¿A qué lo dedicamos en nuestra pastoral? ¿A qué dedicamos nuestras horas, nuestra atención, nuestra reflexión? ¿A qué lo dedicamos? Al hablar de prioridades, hablamos también de una gran necesidad. O sea, el primer anuncio no es algo más que tenemos que integrar, sino que la invitación del Papa Francisco es a situarlo en el centro de nuestra acción pastoral. Y puede ser que a lo mejor a otras prioridades dejemos de dedicarle tiempo para empezar a dedicarle tiempo a este primer anuncio. O sea, no solamente algo más, sino que está llamado a ocupar ahora mismo el centro de nuestra acción pastoral, para poder renovar, para vivir esta conversión pastoral. Cambio de prioridades. Vamos con la sexta, recordamos las 5, ¿vale? Perdón que sea así pesado, pero así ya, esto es muy memotécnico, ¿eh? Lo primero, tenemos que generar nuevas. Segundo, nos tenemos que. En tercer lugar, tenemos que. Perfecto. En cuarto lugar, genera una nueva. Y en quinto lugar, hay que cambiar nuestras. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Vamos allá con la sexta y vamos ya terminando. En sexto lugar, bueno, he puesto esta imagen porque veo que con el tema del primer anuncio es muy importante también invertir en personas, medios, dinero, yo qué sé, todo lo que tengamos a nuestro alcance para el primer anuncio. Hay muchas actividades eclesiales que podemos decir, le damos mucha importancia, pero vemos que luego no le dedicamos ni tiempo, ni personas, ni medios, ni dinero, ni nada a eso. Por eso es muy importante para el primer anuncio poder invertir en ello, invertir en primer anuncio. Y esto es una necesidad. O sea, un evangelizador no se forma de la noche a la mañana. Por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros es una apuesta importante, ¿no? Por formar evangelizadores. Y esto requiere medios, tiempo, dinero, que vengáis de un sitio o de otro, ¿no? Gasolinas. O sea, porque necesitamos formarnos. Por esto es importante para el primer anuncio poder invertir. A mí me da mucha envidia cuando veo, por ejemplo, tenemos en mi diócesis, no sé en la vuestra, alguna estructura muy fuerte, ¿no? Yo cuando veo Cáritas, a la directora Pilar siempre digo, Pilar, me das una envidia terrible, ¿no? Ojalá yo tuviera, no sé, personal contratado, gente, o sea, es que haría, no sé, inventaría, o sea, escuelas de evangelización, lo que sea, ¿no? Porque veo que es algo importante que tenemos que hacer ahora, ¿no? Me da como mucha envidia. Lo que hacemos, lo hacemos en precario, pero bueno, lo vamos sacando adelante, ¿no? Con la ayuda. Pero yo veo que si hubiera medios, dinero, tiempo, personas, bueno, esto tendría otra capacidad, otro alcance mucho mayor. Dedicarse al primer anuncio, a la evangelización. Vamos ya con la séptima. Intentamos recordar todas. Acordaos, la primera, necesitamos generar. Segundo, nos tenemos que. Tercero, tenemos que. Cuarto, el primer anuncio genera una nueva. En quinto lugar, necesitamos un cambio de. Y en sexto lugar, hay que invertir en medios. Vamos a decir medios, ¿vale? En medios. Vamos con las dos últimas. La séptima. ¿Sois futboleros, alguno de vosotros? En fútbol, si no hay estrategia, no funciona. Ahora el fútbol es excesivamente táctico, ¿no? Pero en el primer anuncio también tenemos que ser muy estratégicos. Es decir, la Iglesia, en estos años, en España, en otros lugares de antigua cristiandad, ha ido como dando pasos, ¿no? Han ido como descubriendo. En un momento parecíamos casi japoneses, ¿no? Con el tema del primer anuncio. Que íbamos a conocer, a hacer fotos. Ay, aquí mira lo que hacen, esto funciona, esto no, esto tal, esto cual, ¿no? Me recuerda los de Acción Católica, cuando estaban con todo esto, José Antonio Cano y Fran, sobre todo, Fran Ramírez, me iban contando, pues iban a todos lados, ¿no? Nos hemos ido a Londres, a ver no sé qué, a Brasil, a ver el cine, un sistema integral de nueva evangelización, allí a no sé qué, a no sé cuánto, porque veían que tenían que integrar dentro del proceso de Acción Católica General el primer anuncio que faltaba, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues surgió todo ese proyecto de 440.
pero porque vieron que era algo estratégico, o sea, tiene que ser algo estratégico, ¿no? Y algo estratégico significa, pues que tenemos que aprender, estudiarlo, ver lo que se está cociendo por ahí, cómo está funcionando. Hace unos años, la Universidad Católica de Valencia hizo un estudio, el primer estudio que hubo en España, que fue como a nivel interdisciplinar, para descubrir lo que es una parroquia renovada y qué elementos tiene. Y al descubrir los elementos que tiene, realizó pues ahí un pequeño test para que una parroquia pueda acceder a su web y descubrir si es una parroquia renovada o no. ¡Guau! Es examinar tu parroquia, ¿eh? Es un poco fuerte. Entonces, estuvieron durante años trabajando en esto. Yo recuerdo los comienzos, porque participé en los comienzos, nos juntaron unos cuantos durante varias tardes online para discutir los elementos. Entonces íbamos hablando, tal, discutiendo unos y otros, allí había laicos, algún obispo, curas, tal, jóvenes, tal, allí íbamos ancianos, allí íbamos músicos, tal, allí hablando, a ver esto, lo otro, no, pues yo pienso esto, yo creo esto, tal, no sé qué. Bueno, allí fuimos enriqueciendo aquello. Luego con todas las ideas hicieron como un primer test, ¿no? Unas cuantas. A ver, nosotros creemos que esto puede ser el baremo para medir si esta parroquia es una parroquia renovada. Y luego se fueron por España adelante, yendo a varias parroquias para ver quiénes respondían al test, si puede ser una parroquia, un poco para verificar que el test funcionaba. Y luego ya hicieron un estudio con parroquias renovadas, hicieron este test, y luego con otras que vieron que no eran renovadas, pero lo que salió publicado es de las parroquias renovadas, no haciendo este test. ¿Por qué os digo que hay que ser estratégicos? Porque en este estudio descubrieron una cosa súper interesante, que es una pregunta que nos podemos a lo mejor estar haciendo nosotros. La pregunta es, ¿cómo iniciaron todas esas parroquias su proceso de conversión pastoral? Porque si decimos, yo quiero iniciarlo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo iniciarlo? ¿Cuál tiene que ser el primer paso? ¿Sabéis lo que descubrieron? ¿Queréis saberlo? 50 euros. No, os lo digo gratis. Os voy a decir, ¿sabéis cómo lo que descubrieron? Todas, excepto una, el 90, y no sé si era el 96, 97%, todas habían comenzado este proceso de renovación pastoral introduciendo algún método de primer anuncio. Todas. Y los métodos aparecían muchos. 440 era uno de ellos, Alfa, Lifetime, que empezaron con los jóvenes, yo que sé, fueron apareciendo. Aparecían métodos, retiros de impacto, de fin de semana, si Emaús, si Fetá, si un seminario de vida en el espíritu, que también era una actividad como de impacto, alguno que había iniciado las catequesis querigmáticas del camino. O sea, todos habían iniciado con algún proceso, algún método de primer anuncio. Excepto una parroquia, que es la que aparece reflejada, que es una parroquia de Madrid, de Vallecas, que empezó a través de su trabajo en la pastoral social, en un barrio, bueno, pues difícil y tal. El cura, que es muy creativo, claro, tienes que encontrar a alguien que sea así muy creativo, ¿no? Los demás pues tenemos que aprender métodos. Este tío tuvo la capacidad, ¿no?, de comenzar una renovación pastoral pues a través de su creatividad y un trabajo sobre todo de pastoral social. Pero la mayoría comenzaron introduciendo métodos de primer anuncio. Este dato para nosotros es muy importante, hay que ser estratégicos. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo quiero comenzar un proceso de renovación pastoral, me voy a inventar un método. Puedes hacerlo, invéntatelo, ponle un nombre, téstalo. Pero también es mucho más fácil recoger toda la sabiduría de otros métodos, todos los conocimientos, experiencias, esto que se lleva probando ya años en España, y comenzar con ello. Que esto requiere una mayor humildad, porque no es algo que me invento yo, ¿no? Yo recuerdo una formación que tuvimos en la diócesis, con un método de primer anuncio, con curas, se acercaron dos curas. Uno se acercó y me dijo, Javi, tío, uno que está así muy echado para adelante, ¿no? ¿Por qué traes a estos? Tú lo haces mejor, tienes que inventar tú algo, tal. Dije yo, no, tenemos que aprender, ¿no? Esa no es la actitud. Y otro me dijo, cuando hablé con él, tal, ¿qué te pareció? Bueno, y él me decía algo así, yo le llamo el yo ya yo, ¿no? Me dice, yo ya yo, esto lo llevo haciendo años, con otro nombre, sin ser en inglés, tal, yo aquí yo llevo ya, yo aquí yo ya yo, y tal. Dije, bueno, pues no has aprendido nada entonces, ¿no? No, que yo ya yo, aquí tal, ¿y qué tal te va? Bueno, ahí yo ya yo,
tal. A veces nos falta como esa humildad, a decir, a ver, esto nos puede aportar algo, esto nos puede abrir un camino. Claro, porque el primer anuncio es el primer anuncio. Luego hay que generar estructuras de acompañamiento a esas personas, de crecimiento en la fe, que eso sí que seguramente lo tenemos más desarrollado. Lo que pasa es que no tenemos a nadie que transite esos caminos. Pero el primer anuncio puede provocar que haya gente que los transite. Que eso sí que ya lo tenemos más desarrollado, creo yo, ¿no? En ciertas parroquias, catecumenados de adultos, o sea, tenemos muchas otras cosas, ¿no? Sabemos hacer grupos, sabemos cómo trabajar con ellos, cómo pueden crecer en la fe. Pero nos falta el primer anuncio, que eso nos lo puede dar un método, ¿eh? Por eso la necesidad de ser estratégicos. Claro, y luego hay que conectarlo con esa continuidad. O sea, uno no puede empezar a probar todos los métodos que hay sin conectarlos con una continuidad. Porque lo que queremos no es que una persona tenga un encuentro bonito con Dios, se flipe, como le digo yo a mis chavales, y luego de repente no lo cuidamos, ¿no? Hay que también cuidar la segunda parte. Por eso tiene que estar muy unido el primer anuncio con esa continuidad, que luego lo podremos llamar como queramos, precatecumenado, catecumenado, grupo de vida, no sé, o grupo que tengas en la parroquia, o la barca, como algunos le llaman su parroquia, que es donde acoge a los que llegan, y le llama la barca, que empiezan como muy desde cero. Bueno, hay luego cada uno, pero hay que conectarlo. Cuando empezamos, por ejemplo, Alfa, nos insistían mucho, nos decían, no lancéis un Alfa sin tener claro qué continuidad le vais a dar a la gente que haga Alfa, porque esto es muy importante. Bueno, y vamos ya con la última, y luego recordamos todas, ¿vale? Esta era la necesidad de ser estratégicos. Y la última, ¿qué pensáis que es esto? El horario parroquial, ¿no? Ahí está. Abierto de martes a viernes, como la charcutería, ¿no? Horario de misas, bautismos, bodas, exposición, visitas, confesiones, despacho, medios de contacto. Tienes todo a tu alcance. A mí me encantaría que llegara un momento que el primer anuncio llegara a estar en nuestra pastoral ordinaria. Que no sea como algo extraordinario que hacemos, o que hacen unos cuantos o alguno, sino que forme parte de nuestra pastoral ordinaria. Claro, ¿qué sucede? Que da un poco la impresión que esa es una pastoral de servicios, ¿no? Todos los servicios que damos aquí en esta parroquia. A lo mejor también tiene que cambiar un poco nuestra concepción, pero sí que tiene que ser algo ordinario, no solamente extraordinario, sino que el primer anuncio tiene que formar parte de nuestro tablón de anuncios, ¿no? Hacemos esto para los que no conocen a Dios, organizamos este tipo de cosas tal día en la calle hacemos tal acto, yo qué sé. O sea, que podamos llegar a integrarlo dentro de nuestra pastoral más ordinaria, que no sea algo extraordinario. Y ojo, el primer anuncio no es solo cosa de jóvenes, no hay solo método para jóvenes. Claro, yo conocí el primer anuncio a través del trabajo pastoral con jóvenes, porque es mi asignación lo que me tocaba. Pero en estos años he descubierto la gran riqueza de que el primer anuncio es todas las edades, toda la iglesia. Estos años estoy descubriendo cosas con niños, que hasta ahora no pensaba que se podían hacer cosas tan creativas y tan maravillosas. En la diócesis ya hemos puesto en marcha alguna, catequesis del buen pastor, bueno, Godly Play, el tema de ven y simual, ven y sígueme, que son cosas preciosas, donde ves a los niños, que hoy dije, esto debe ser solo para jóvenes, no, también para niños. Pero también en la diócesis varias parroquias han puesto en marcha actividades de primer anuncio. Y digo, pues para todos, o sea, tiene que ser para toda la iglesia, para todas las edades. Por eso es importante que forme parte de nuestra pastoral ordinaria. Que no lo veamos como algo extraordinario que hacen unos pocos, sino que nos tienen que equipar para poder llevar a cabo este primer anuncio en comunidad, no solo de forma personal. ¿Qué he descubierto también con el primer anuncio? Que es como muy ministerial. En el primer anuncio caben todos. De repente en los métodos ves que hay sitio para todos. Un alfa, por ejemplo, que es lo que hoy más os hablo. En Alfa hay uno que da la charla, que es muy bueno hablando, hay otros que están en mesa moderando, que tienen cualidades humanas para llevar diálogos, pero otros que les da más vergüenza, pues a lo mejor están en cocina o ayudando, sirviendo en las mesas, ¿no? Otro que es así más echado para adelante está en la acogida, es el anfitrión el que recibe a la gente. Otro que dice, pues no me va mucho eso, está en el equipo de intercesión, ¿no? Otro que cocina bien, dices, pues yo voy a cocinar.
Es como un trabajo muy en equipo, muy ministerial, que al final cada uno va encontrando su lugar según también sus dones, cualidades y condiciones. Vamos a recordar los 8 puntos, ¿os parece? ¿Hacemos un rápido barrido? Vale, y con esto ya nos quedamos, y ya termino, que os he echado una chapa un poco larga. Lo primero, el primer anuncio tiene que generar nuevas, es muy importante. Ahí, porque cuando genera estructuras es que tiene raíz ya, que este árbol no cae. En segundo lugar, nos tenemos que, y esto hay que ser muy humildes, tenemos que aprender a hacerlo, porque no, o sea, tenemos la intención, pero a veces no sabemos cómo llevarlo a cabo. En tercer lugar, a toda la iglesia la tiene que involucrar a todos, aquí estamos todos, mayores, pequeños, enfermos, obispos, papás, monjas, está todo el mundo. En cuarto lugar, el primer anuncio genera también una nueva cultura, una nueva forma, olemos de forma distinta. En quinto lugar, requiere un cambio de prioridades, eso es, tenemos que cambiar nuestras prioridades. En sexto lugar, se nos pide invertir en... Vamos a dedicarle lo mejor que tenemos, pues yo creo que es la acción ahora primordial de nuestra iglesia. En séptimo lugar, necesitamos ser muy estratégicos, como Flick, ¿no? Hay estratégicos. Y en octavo y último lugar, tiene que pasar a formar parte el primer anuncio de nuestra pastoral ordinaria, no será algo extraordinario, ni raro, o sea, siempre hemos anunciado el Evangelio, siempre. Tiene que ser algo de lo más ordinario y que podemos hacer además en equipo, en misión, no solamente de forma espontánea, que eso también, por supuesto, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero como iglesia. Bueno, pues con esto y un bizcocho, me dais un aplauso y paso a las preguntas.